En el anterior vídeo os conté un poquito quién soy, a qué me dedico, lo que pretendo en este canal, y creo que para terminar de presentarme como es debido me falta enseñaros qué es lo que hago, qué es lo que ofrezco, a qué me dedico, cómo lo hago, y por eso mientras os voy poniendo fotos de mis trabajos, mis fotos favoritas de estos últimos 10 años, o por lo menos de la última temporada, os voy contando cómo surgió Mestiza, por qué se llama Mestiza, cómo ha ido evolucionando, los cambios que he ido haciendo, bueno, todas las cosillas. Para entender por qué nació este proyecto, bueno, os cuento que yo siempre me he rodeado de animales en mi vida. Yo vivo en Vizcaya. Mis abuelos, mis aitites, vivían en un caserío y yo siempre me he rodeado de todo tipo de animales. Siempre he estado muy unida a todo lo relacionado con ellos, ya sea con caballos, vacas, ovejas, cerdos, perros, gatos, gallinas, todo tipo de animales. Por lo tanto, esa conexión con el mundo animal y más concretamente con los perros es algo que viene desde que prácticamente nací, y por ello no ha sido difícil el ir fotografiándolos durante toda mi vida. Siempre me ha gustado buscar esos momentos junto a ellos, y como casi siempre he tenido una cámara entre manos, pues no me ha costado hacerles fotos desde siempre. A los 15 fue cuando me regalaron mi primera cámara reflex y fue cuando empecé a entender cómo funcionaba la fotografía. Me formé para entender cómo funciona una cámara de forma manual, y a partir de ahí pude empezar a hacer mis primeros trabajillos. Como dije en el vídeo anterior, he trabajado creo que en casi todo tipo de fotografía. Digo casi porque alguno habrá que no haya tocado porque tampoco me interese mucho. Y he podido trabajar o dedicarme a la fotografía desde muy pequeña, desde muy joven, de manera profesional. Todo ello me ha ayudado a hoy en día poder tener un proyecto en el que no solamente abarco un tipo de fotografía concreto, es decir, estoy especializada en perros, pero ese tipo de fotografía puedo llevarla y puedo trasladarla a otros tipos de fotografía, como puede ser de moda, como puede ser de interiorismo, decoración, el retrato, eventos, producto, todo ello, toda la experiencia que he podido ganar durante todos estos años me han ayudado a poder crear un proyecto completo en el que no solamente ofrecer un tipo de foto, y que eso también me abra puertas y me ayude a conseguir proyectos y a conseguir trabajos que únicamente no se cierren en lo que es la fotografía de retrato y ya. Como os he dicho, Mestiza hace este noviembre de 2025 10 años. Hace 10 años lo que pasó fue que tuvimos una perra de acogida en casa. Era una perra mayor, una perra a la que habían maltratado, una perra a la que tuvieron que operar y que necesitaba una casa de acogida para poder recuperarse. Nosotros en ese momento no teníamos posibles económicos como para poder adoptar a una perra y cubrir todos los gastos que ello podía conllevar. Era un momento en el que estábamos pagando muchísimo dinero al mes en vivir, en un alquiler de una casa, en mi caso encima el alquiler de un estudio. Se nos hacía imposible poder adoptarla, y por eso decidimos acogerla el tiempo que hiciese falta. Durante todo ese tiempo nadie preguntó por la perra. De hecho, creo que estuvo con nosotros 4 meses y no hubo llamadas ni mensajes por ella, porque es cierto que viendo las fotos que la protectora compartía de la perra, eran fotos en las que la perra estaba muy triste, muy apagada, eran unos planos que no la favorecían nada, y que eso también hace que la gente se plantee el adoptar o no. Entonces, un día que estaba en casa tranquilamente con la cámara, la vi tumbada en la cama, la vi
tranquila, relajada, no había tensión en su cara, no había miedo, no estaba jadeando. O sea, era un momento en el que la perra estaba en completa paz y casi sin que ella se enterase le hice unas fotos y las mandé a la protectora. Lo mejor de todo fue que cuando la protectora compartió esas fotos, debieron de tener una, no voy a decir avalancha porque igual es exagerar un poco, pero hubo muchas llamadas preguntando por la perra hasta tal punto que pasaron 2 semanas y la perra ya se fue a su casa. O sea, de estar 4 meses en los que nadie preguntaba por ella, desde que mandé las fotos hasta que consiguió irse a un hogar definitivo en el que ha estado hasta hace poquitos años viviendo como una reina, únicamente pasaron 2 semanas. Ahí se plantó como una semilla en mi cabeza en la que no podía dejar de pensar en la posibilidad de utilizar mi trabajo para ayudar a protectoras o asociaciones que necesitasen ese impulso para encontrar hogar a perros, gatos o lo que fuese. Es triste, pero al mismo tiempo, dándole la vuelta a la situación, era algo de lo que podía aprovecharme en un buen sentido. Y es que incluso en las adopciones de perros, el marketing es fundamental. Una buena foto conecta muchísimo más que una foto hecha con el móvil en una situación en la que quizás pues, el perro o la perra no esté en su mejor situación, en su mejor momento. Y aunque sea triste, pues yo quería aprovecharme de esa circunstancia en la que una buena foto podía ayudar, aun dentro de lo triste que es que necesites hacer una buena campaña para que un perro encuentre un hogar. Entonces, bueno, la idea se quedó ahí. La verdad que no fue algo que empezase al momento. La cosa terminó de cuajar cuando yo me fui a México de viaje, de novios, y yo no fui consciente a la hora de elegir el destino, porque no lo sabía o no lo recordaba, la situación en la que allí están los perros callejeros. Lo pasé fatal durante todo el viaje, lloré muchísimo, hasta tal punto de no querer casi salir ni siquiera del hotel, del resort, y me volví a casa con ese sentimiento de necesito ayudar de alguna forma, y se unieron ambas ideas o ambas situaciones para terminar de animarme a crear Mestiza, que fue en noviembre del 2015. Lo primero que hice fue, en ese momento, era abrir un perfil de Facebook y empezar a compartir las fotos que ya había hecho, sobre todo de mis perras. Y ponerme a contactar con protectoras y asociaciones, en un principio de Vizcaya o alrededores, para ofrecer mi trabajo. Y bueno, me voy a guardar los detalles porque la verdad que fue bastante impactante ver que si escribí, pongamos, a 20-25 protectoras, solo me contestaron 2. Con el tiempo y después de trabajar con diferentes protectoras, entiendes cómo funciona una protectora, entiendes que las llevan voluntarios y que no siempre tienen el tiempo de poder gestionar este tipo de cosas que no sean directamente el rescatar a un perro, ayudarlo y buscarle un hogar. Entonces, con el tiempo lo entendí, pero en ese momento me llevé un chasco gordísimo de decir, hostia, estoy ofreciendo algo que creo que puede ayudar y nadie lo quiere. Y fue bastante frustrante, fue como el primer tortazo en la cara del proyecto. Pero bueno, luego con los años lo entendí y ahora cada vez que una protectora me pide cualquier tipo de ayuda, de proyecto, ya sea hacer un calendario, acercarme a algún refugio, hacer fotos o tal, estoy encantada de hacerlo porque de verdad entiendo que primero lo necesitan y segundo que tienen ganas de hacerlo. Una de las preguntas que más suelo recibir cuando hablo del proyecto es el por qué se llama Mestiza, por qué con 2 A's. Una de mis niñas que está por ahí, la negra, se llama Sugar. No es Sugar de azúcar, es Sugar con 2 A's. En ese momento, aparte de la fotografía, yo tenía otro proyecto cuando empecé en el que hacía collares y se llamaba Queen's Handmade porque mi otra perra se llamaba Queen. Y quería que este proyecto tuviese algo relacionado con Sugar.
como su nombre se escribe con 2 A's y es mestiza, pues me pareció que estaba hecho. No sé, en ese momento me pareció que era... El marketing estaba hecho, o sea, ahí estaba todo lo importante. Y así fue como uní su nombre y su raza, y con eso tiré millas. Al principio me llamaban Mestiza Retratos Caninos, y luego le di una vuelta y busqué un claim, una frase que conectase más y que pudiese también hacer entender qué tipo de perfil soy yo y qué tipo de personalidad tengo, y por eso lo de fotografía para una vida muy perra. Porque con los años entendí que no quería únicamente dedicarme a hacer retratos de perros, sino que lo que quería era fotografiar toda una vida y todo lo que podía englobar a una vida junto a un perro. Y bueno, pues así pasé de hacer fotos a protectoras y asociaciones. Hubo una protectora en Bilbao que acogió muy bien mi trabajo y me ayudó mucho a poder crear contenido y a poder empezar a darme a conocer. Y es verdad que la primera clienta vino de ese entorno y de esa protectora, que fue con galgos. Y ella fue mi primera clienta, la primera persona que me propuso hacerle un book familiar con sus perros. Y a partir de ahí fue cuando empezó a cambiar un poco el asunto. Hay que entender que estamos hablando de 2015. Mis referentes en fotografía a nivel nacional en ese momento eran Santos Román, de Barcelona. No había más, o yo no conocía más, en España para poder fotografiar perros. Y esa era como uno de los puntos como en contra, ¿no? Sobre todo de quienes tenía enfrente cuando les contaba que quería empezar un proyecto en el que dedicarme a fotografiar perros, que era como, pero ¿a ti quién te va a pagar por hacer fotos a perros? Porque era algo que te salías de los anuncios de Purina y de Dog Chow y ya no había más. Entonces, mi idea y mi objetivo siempre era ir un poco a contracorriente, crear un proyecto que aquí no era algo tan conocido, no era algo que estuviese de moda o que la gente se plantease pagar por fotografiar a su perro. Todos mis referentes estaban siempre en otros países, en Estados Unidos y en sociedades que, decir esto hoy en día no es muy así, pero que estaban un poco más avanzadas en cuanto a este tema. Y así fue como fue surgiendo todo, como he conseguido llegar hasta donde estoy y como seguimos, o sea, por el camino ha habido muchos cambios. Ha habido cambios en la imagen de la empresa, ha habido cambios en... al principio únicamente me quería dedicar a fotografiar a los perros. Al de años entendí que lo que quería era captar el vínculo entre familia y perro. Y lo que también ha cambiado mucho, aunque no tanto, ha sido el encontrar ese estilo personal que me caracteriza, esa ventaja o esa virtud de que alguien pueda ver una foto tuya y directamente sepa que es tuya. Y bueno, eso ha sido un trabajo en el que he disfrutado muchísimo, porque hay que hacer mucha prueba, cometer muchos errores, encontrar ese estilo personal, cerrándote mucho, siendo muy repetitiva y muy pesada. Y de esto además tengo un vídeo en Patreon en el que explico cómo he conseguido ese estilo personal, ¿no? En qué cosas me he centrado, todos los dolores de cabeza que ello me ha traído, pero luego la recompensa y el buen resultado que he conseguido, o por lo menos el resultado del que yo me siento tan orgullosa y con el que trabajo tan a gusto, que sí, me trae muchos dolores de cabeza porque implica limitarse mucho, que haya muchos días durante el año en el que ni siquiera saco la cámara, porque si sale el sol pues sé que el tipo de foto que voy a hacer ese día no me va a convencer tanto. Pero bueno, si a alguien le interesa este tema, en Patreon tengo un vídeo, os voy a dejar el enlace abajo, en el que hablo de cómo he conseguido el estilo que yo tengo y todo en lo que he tenido que trabajar. Y creo que ya es como lo más importante, lleva siendo mestiza los últimos 10 años. No sé qué será de mestiza dentro de 10, no sé en qué punto estaré, no sé desde qué punto estaré viviendo el proyecto, porque mi intención es dedicarme a esto toda mi vida. Es algo que me apasiona y en lo que disfruto mucho, y que este 2025, este principio de año,
siento que he empezado a recoger mucho de lo sembrado durante todos estos años y estoy muy contenta, y empezar el canal de YouTube es otra de las recompensas en cierta forma, ¿no? El poder sentirme tranquila y a gusto delante de la cámara contándoos todo esto para mí también es un logro. Y poco más, espero que os hayan gustado las fotos que os he ido dejando, que todavía no sé ni cuáles van a ser, pero bueno, sí que tengo mi colección de fotos favoritas. Podéis comentarme lo que os parecen y lo dicho, muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo, y como siempre, cualquier duda, pregunta o sugerencia, estoy al otro lado de la pantalla.